Muy buenos días con todas, con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión dedicada al tema del fortalecimiento de las organizaciones sociales para un mayor impacto. El objetivo de esta sesión es que podamos reflexionar con la ayuda de nuestras 4 expositoras, nuestras 4 panelistas, en los temas que tienen que ver con fortalecer sobre todo la autonomía y la institucionalidad de las organizaciones sociales en la perspectiva de que eso contribuya a un mejor y mayor impacto de nuestro trabajo, ¿no? Sabemos que en las últimas décadas se han dado cambios muy importantes, todos los países somos considerados ya países de renta media y eso ha hecho retiro de fondos y cambios también en las prioridades en las que nosotros tenemos que intervenir en nuestra sociedad. Entonces, en este panel se ha pensado que abordemos 4 grandes preguntas generales que tienen que ver con la sostenibilidad de las organizaciones, con cómo podemos hacer para apalancar de mejor manera recursos, cómo tenemos que mirar los cambios generacionales de los líderes, de los liderazgos de las organizaciones y cómo mirar profesionalmente o profesionalizar nuestro trabajo y también qué retos tenemos, ¿no? En este tema de desarrollar capacidades y cómo podemos modernizarnos como organizaciones para atender a estos retos, ¿no? Como los paneles ustedes habrán visto en estos días, tenemos conversatorio más bien en 3 bloques. Vamos a tener 3 bloques en los que ellas van a tener 5 minutos para abordar las preguntas que yo le voy a hacer. Y primero las voy a presentar para que ustedes las puedan conocer. Voy a empezar de aquí hacia allá, ¿no? Marta Marañón es actualmente directora adjunta de Ayuda en Acción de España. Marta es geógrafa de formación y se ha especializado en gestión de paisajes y del territorio. Ella en 2003 fue nombrada subdirectora general de la Fundación Dara Internacional, con lo cual tuvo la oportunidad de familiarizarse con el tema de la evaluación en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, porque esa institución se dedica a esos temas. Entonces fue así que Marta se familiarizó y se dedicó a trabajar durante muchos años en esos temas de evaluación de políticas, de programas, hasta que creó su propia consultora y ha trabajado haciendo muchas evaluaciones en América Latina, África y Asia. En 2003 se realizó el programa de liderazgo e innovación en las organizaciones no gubernamentales de SADE y es directora actualmente general adjunta de la Fundación Ayuda en Acción, donde promueve desde el 2011 las relaciones internacionales y las alianzas estratégicas con el sector privado. Ella es además una de las portavoces de las organizaciones sociales en medios de comunicación y ha participado representándonos en múltiples foros, congresos nacionales e internacionales de sociedad civil, viendo los temas justamente de impacto y responsabilidad social corporativa. Creo que no hace falta hablar mucho de ayuda en acción, tiene tantos años y trabaja en tantos países, 19 países del mundo, aquí en Perú están 30 años, pero ellos tienen todo un trabajo de adaptación y de cómo cambiar y encontrar estrategias que les permitan a las organizaciones sociales trabajar en estos tiempos. Muchas gracias por estar aquí, es un honor para nosotros tenerte, Marta. Vamos a presentar a Mercedes, que ha hecho todo un esfuerzo por llegar. Gracias, Mercedes. Tuvo un accidente, la tenemos un poquito mal de la pierna, pero ella está ahí porque su mente sigue muy activa. Mercedes viene a este foro en representación del Foro del Sector Social de Argentina y es presidente actualmente de este foro. Ella es licenciada en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, pero también ha hecho un posgrado en capacitación para creatividad e innovación en organizaciones en la Universidad de Buenos Aires. Ella, como les decía, es presidente del foro desde abril de este año. Esta red está formalizada desde el año 96, desde el siglo pasado, 1996, y la integran alrededor de 200 organizaciones sin fines de lucro de distintos lugares de Argentina.
Con el principio de participación, el diálogo y los acuerdos colectivos, se trabaja brindando servicios a las organizaciones sociales justamente para mejorar la eficacia de sus intervenciones. Ella, su organización de base, digamos, es la Fundación Convivir, es presidenta, discúlpenme que ando mal, es presidenta de la fundación desde el 2006 hasta ahora. La fundación es una ONG con 33 años de actividad, es un referente a nivel nacional e internacional en el campo de la prevención y tratamiento clínico y comunitario del consumo problemático de sustancias psicoadictivas y adicciones para su integración social. Ella ha combinado la presidencia con también la dirección de proyectos internacionales, regionales y nacionales de la Fundación desde el 96 a la actualidad, y en ese marco es que representa su institución en el Foro del Sector Social. Bienvenida, Mercedes, muchas gracias. Vamos a presentar a Josefina Huamán, más conocida y querida por nosotros como Pina. Ella actualmente es secretaria ejecutiva de la ANC acá en Perú. Ella es licenciada en Sociología con estudios de posgrado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pinas es especialista en temas de desarrollo, de pobreza, de políticas sociales, políticas públicas y protección a la infancia. Es profesora ordinaria del Departamento de Ciencias Sociales también de la Pontificia Universidad Católica del Perú ya desde el año 74 hasta ahora. Aquí en el Perú, bueno, ella lo ha puesto, yo no tendría. Ha sido miembro empezó muy pequeña, ha sido miembro del Foro de Equidad y Justicia Social del Acuerdo Nacional, en representación de la Mesa Nacional de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. En este foro se han elaborado varias políticas, 6 en el tiempo que ya he estado participando en el área social: educación, salud, empleo digno y productivo, equidad de género e igualdad de oportunidades, familia, niñez y juventud y lucha contra la pobreza. Esto entre los años 2001 y 2002, que tuvimos una actividad de participación, además de sociedad civil, muy amplia en este proceso. Ella ha sido coordinadora de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza para Lima Metropolitana entre los años 2001 y 2005, y como tal ha hecho un ejercicio de diseño, ejecución y monitoreo de políticas sociales. Ella actualmente, les decía, es secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Centros. No lo ha puesto acá, pero como parte de la ANC, ella es actualmente miembro del Consejo Directivo de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de América Latina y el Caribe. Y bueno, creo que muchos de ustedes, he dicho mucho ya de Pina, todos la conocen. Muchísimas gracias, Pina, por estar aquí en este panel. Y por último vamos a presentar a Morela Ramírez. Morela es miembro del Consejo Directivo de Sinergia de Venezuela, que es el símil de la secretaría que dirige Pina aquí en Perú, ¿no? Es el símil de la ANC, es la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Venezuela. Morela es licenciada en Letras, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Ciencias de la Educación del Bank Street College of Education de Nueva York y participante en el International Fellowship in Philanthropy Program del Instituto de Policy Studies de la Johns Hopkins University. Ella también es egresada del programa avanzado de gerencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Su actividad profesional se ha desarrollado en el área social, dentro del mundo de las fundaciones privadas, pero siempre en temas de interés público como educación, cultura, desarrollo social. Ella, desde el año 78, trabaja en la Fundación Eugenio Mendoza. Ha desempeñado varios cargos hasta llegar a la vicepresidencia, que ejerció hasta el año del 2004 al 2009. Y en enero del 2011 se incorporó a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, desempeñándose actualmente como asistente a la Junta Directiva de dicha institución. Ella también es consejera de varios espacios, como la Fundación Eugenio Mendoza, donde es miembro de su consejo directivo, del Consejo Consultivo de FIPAN, la Federación de Instituciones Privadas de Atención al Niño y la Familia, de Sinergia, por lo que nos representa ahora acá, y
Sinergia participa de los encuentros iberoamericanos de sociedad civil desde el año 2002. Muchísimas gracias por aceptar estar en este panel y espero que sea muy productivo para todos nosotros esta mañana. En primer lugar, vamos a abordar el tema de la sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Ellas van a hacer una presentación general sobre sus principales planteamientos, van a tener 5 minutos para compartir con nosotros. Yo quisiera darle primero la palabra a Pina, que ella va a hacer una entrada un poco más conceptual y de balance de la situación de las ONGs o de las organizaciones de sociedad civil. Pina. Gracias, Malvina, por darme la palabra. Es que las preguntas me parecían muy direccionadas, entonces dije yo voy a decir lo que había pensado decir. Y escuchando estos días, que ese es el tercer día de trabajo en común que tenemos, también dialogar con lo que en estos días se ha dicho sobre sociedad civil y resaltar algunas ideas básicas creo que deberíamos tener en cuenta. La primera es el término sociedad civil hay que usarlo en su amplitud. Sociedad civil está compuesta por las diversas formas de organización de los ciudadanos y las ciudadanas con diversos fines y objetivos que pueden ser distintos y contradictorios entre sí. Entonces, otra vez, sociedad civil no son las ONGs, no son las fundaciones, son todas formas de organización que son mucho más antiguas de lo que pensamos nosotros en relación a diversas necesidades de la población. Y es claro que para el caso de nuestro país, el Perú, sociedad civil son los gremios sindicales, sociedad civil son los pueblos indígenas organizados, sociedad civil son las mujeres y el movimiento de mujeres y la diversidad de movimientos femeninos organizados. Sociedad civil son los jóvenes en sus diversas organizaciones, son los adultos y adultas mayores, varios de los cuales ya estamos en edad de transición a esa etapa. Entonces, yo quiero reconocer que lo veamos con esa amplitud para no restringir a lo que ha sido un sector de la sociedad civil que ha tenido una iniciativa en políticas sociales y que datan no tampoco de muy poco tiempo, en el caso del Perú 50 años, y que ha hecho aportes en el conocimiento del país y en el planteamiento de las alternativas. En segundo lugar, una idea que me parece básica es que vamos a fortalecer cualquier forma de expresión de sociedad civil en la medida en que reconozcamos que es un derecho humano el derecho a la opinión y a la organización, y que eso está reconocido por Naciones Unidas, y tanto así que existe un relator de Naciones Unidas por el derecho a la organización y el derecho a decir nuestra palabra. Cuando ese derecho asociado quiere tener personería jurídica, no es que antes es informal, sino cuando quiere tener personería jurídica, cada país tiene un código civil que norma cómo se establece esa personería jurídica, y nosotros podemos ver en el Código Civil peruano cómo se pauta cada uno de tener estatutos, renovar estatutos, etcétera, etcétera, y eso se inscribe en un registro, pero la asociación, si no quiere tener una personería jurídica, alguien que firme por él, tiene todo el derecho de organizar y de decir. Y eso es muy importante, y eso no es informal, es el ejercicio de un derecho reconocido universalmente en nuestras constituciones. En tercer lugar, yo quería decir, yo no sé si usted fue el que lo planteó ayer participando en un panel o alguien que se le parece, que decía que ponerle a la democracia apellido lo ponía nervioso. ¿Usted fue el que le dije? Ah, ya, no era yo, pero se parecía. Entonces, y yo sí creo que con el avance de la reflexión sobre la democracia, además la democracia
es el resultado de lo que la sociedad civil ha ido planteando a lo largo de los años y de los siglos para poder plasmarlo. Y que es muy claro, y eso es parte de la teoría política también, que la democracia en países como en los nuestros, por lo menos de la región andina de tradición autoritaria, hay un vínculo entre fortaleza de sociedad civil y su aporte a una democracia donde la democracia representativa no es suficiente y por eso se habla de una democracia participativa y se ha ido creando diferentes formas de participación. En cuarto lugar, creo que hay que tener en cuenta que la sociedad civil es diversa y heterogénea y tiene intereses contradictorios y contrapuestos, que no es que sociedad civil todos nos llevamos muy bien, todos pensamos lo mismo, todos planteamos lo mismo, y parte de la democracia es la divergencia y el diálogo. Y en ese sentido, yo me reservaría para una segunda intervención señalar que hay marcos internacionales como es el caso de la Alianza de Busan, que es la alianza entre estados, que en su artículo 22 reconoce el derecho de la sociedad, el derecho propio para decir su palabra, y también plantear que en el año 2010 nos reunimos la sociedad civil heterogénea del mundo y establecimos lo que llamamos los 8 principios de Estambul. Me quedo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, Pina. En segundo lugar, quisiera pedirle a Marta que pudiera ahora hacer una entrada general también al tema de la sostenibilidad y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Bueno, primero, muchas gracias, Malvina, por moderar esta mesa. Gracias por invitarme a participar en este foro y por estar aquí en Lima, Perú. Para mí es un verdadero placer. Yo creo que primero una premisa es por qué es importante tener organizaciones consolidadas, eficaces, eficientes, solventes, fortalecidas, ¿no? Pues lo primero es, si nosotros queremos ayudar a cambiar vidas, a transformar vidas, a conseguir un mayor impacto, que no solamente es acumular nuestra actividad, lo que hacemos, sino para qué lo hacemos y por qué lo hacemos, necesitamos nosotros mismos primero tener esa sostenibilidad como organizaciones, porque si no, no vamos a poder ayudar a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que la sostenibilidad de las organizaciones pasa necesariamente por 3 ángulos. Uno sería el económico, otro el profesional y otro el institucional. El económico, es importantísimo que las organizaciones tengan su sostenibilidad económica. Y para aquellas organizaciones que trabajamos por proyectos, no valen tener proyectos anuales o plurianuales y después, cuando uno tiene un compromiso de largo plazo con las comunidades con las que trabaja, después retirarse porque se ha acabado la financiación del proyecto. Entonces, las organizaciones necesitan buscar recurrencia en la financiación para precisamente poder tener ese compromiso de medio y largo plazo, ¿no? Y la financiación, todos sabemos, procede de 3 fuentes: sector público, sector privado o ciudadanía. Sector público, tenemos que tener en cuenta que a veces es cortoplacista y que, por ejemplo, como nos ha sucedido a las organizaciones españolas, en España o en países europeos, la crisis que azotó tan brutalmente supuso una merma, afectó severamente a muchas organizaciones de la sociedad civil. Pensar que, por ejemplo, en España el presupuesto de cooperación al desarrollo en el año 2007 era de 3.000 millones y en el año 2017 de 500 millones. Claro, muchísimas organizaciones que dependían del sector público desaparecieron o tuvieron que fusionarse. Por tanto, no se puede depender exclusivamente o muy fuertemente del sector público. En segundo lugar, tenemos la colaboración con el sector privado, poder contribuir juntos a los ODS. Ahí hay un potencial enorme y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que aprender a trabajar más y mejor con el sector privado, porque necesitamos diversificar esas fuentes de financiación. Y en tercer lugar, es muy importante poder movilizar a la ciudadanía. Cuando las organizaciones que dependen de la ciudadanía, que tienen una base social, son aquellas que luego son las más independientes económicamente. Es el caso nuestro, por ejemplo, en Ayuda en Acción, el 80% de nuestros fondos viene de nuestros socios.
Entonces, eso es lo que nos ha podido navegar la crisis y poder ser sostenibles en el tiempo. El segundo factor sería el profesional. Nosotros necesitamos ser capaces de atraer talento humano. Y eso es muy difícil cuando los salarios sabemos que están por debajo del sector privado y muchas veces del sector público. Entonces necesitamos trabajar con compromiso, con valores, con ética, poder traer talento humano especializado y trabajar siempre innovándonos, adaptándonos en un mundo cada vez más digitalizado. Eso va a suponer también un reto en la profesionalización de las organizaciones. Y tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. En un mundo que va a ser cada vez más hiperespecializado, necesitábamos, en el panel anterior, en la plenaria, estaban hablando de competencias interpersonales. Saber trabajar en distintos planos, un estratégico, un operativo. Es más allá del multitask, es ser capaces de trabajar en una misma organización por equipos, por proyectos y sin tener estructuras rígidas de organización, más bien en un esquema organizativo un poco más líquido, ¿no? que sea más innovador y donde se trabaje un poco interdisciplinarmente y por equipos. Eso no quita que se contrate a personas muy especializadas en su ámbito, pero después la manera de trabajar es muy de equipo. Y en tercer lugar tenemos el tercer ángulo para la sostenibilidad de las organizaciones sería el institucional. Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, estamos expuestos a muchísimos riesgos financieros, legales, jurídicos, estratégicos, operativos, reputacionales, como hemos podido ver este año con todos los escándalos que ha habido. Necesitamos desarrollar y aplicar códigos de conducta éticos, tener mecanismos de reclamaciones, aprender a medir bien los resultados que alcanzamos, monitorearlo, medir sobre todo el impacto y ser capaces de rendir cuentas de manera eficaz, eficiente y productiva en 360 grados, no solamente al donante, sino también a la población a la que intentamos ayudar, a la que nos debemos, y también a nuestros partners en el camino, otras organizaciones de la sociedad civil, socios locales, y ser capaces de hacer una efectiva rendición de cuentas. Entonces, es el ángulo económico, el profesional y el institucional. Muchísimas gracias, Marta. En tan corto tiempo nos van dando muchas ideas que vamos a pedirles que las profundicen en el siguiente bloque también. Voy a dar la palabra a Mercedes, que también hará una entrada general al tema. Bueno, muchas gracias por estar aquí. La verdad que agradezco mucho la invitación y Perú siempre es un país que nos recibe con tanto cariño y más en mi situación que me he sentido sumamente mimada. En línea con lo que dijo Marta, yo estoy muy cerca de lo que ella ha comentado, pero quisiera como profundizar dos conceptos. Hablamos de que la sociedad civil tiene que articular o articula como somos el tercer sector, ¿no? Está la empresa, está el Estado o el gobierno y la sociedad civil. Pero creo que hoy en esta transformación que tenemos que hacer, tenemos que incluir a la academia. La academia hoy es un espacio fundamental para que nuestras organizaciones logren ese trabajo que siempre estamos buscando de transformar. Es decir, se habló a lo largo de estos días de salir de la protesta para pasar a la propuesta, pero yo agregaría un concepto más, que es el de la coproducción. Y cuando me refiero a la coproducción, no hablo de la coproducción material, sino hablo de la coproducción de conocimiento, de contenidos, de expertise, porque nuestro trabajo, que generalmente viene de un contacto muy directo, independientemente de los niveles de plataforma a la cual estemos representando, si somos una plataforma de segundo o tercer nivel, igual nuestras organizaciones que la integran son organizaciones que están en un contacto directo con la comunidad. Entonces se hace como un cúmulo que se logra, un cúmulo de conocimiento que muchas veces no trasciende más allá de lo que es nuestro espacio y nuestro contexto. Entonces, me parece que introducir a la academia como un espacio indispensable nos permite también fortalecernos en esta cuestión de la sustentabilidad. Y nosotros en Argentina, por ejemplo, estamos teniendo esta posibilidad de compartir nuestra experiencia a nivel académico en dos sentidos. Digamos que la academia envía a sus estudiantes a conocer nuestro trabajo
donde resulta ser el semillero de producción y de conformación de equipos, pero por otro lado la academia se nutre de nuestro trabajo y empieza a integrar estos conocimientos en su plataforma educativa. Y esto lo vemos claramente como los estudiantes hoy tienen una formación mucho más cercana a lo que es el contacto con la realidad, donde hay una interacción mucho más profunda entre el conocimiento y la práctica. Es decir, yo recuerdo cuando me recibí, sentíamos que teníamos mucho conocimiento y mucho por aprender, pero nos ponían, en el caso mío como psicóloga, me ponían frente a una persona o un paciente y temblaba, ¿no? Entonces, creo que hoy eso ya se ha roto. Eso, afortunadamente, se produce que hoy la academia se nutre de la sociedad civil y la sociedad civil puede, a su vez, nutrir a la academia. Y eso me parece que es un concepto fundamental. También hablo de coproducción en las propuestas, es decir, trabajar con el Estado o con las empresas no es recibir esto de, bueno, tengo un financiamiento, entonces como nuestro financiamiento es para educación, se tiene que hacer desde este lugar, sino que nosotros poder aportar nuestra mirada, nuestro abordaje desde la experiencia. Y esto también implica una flexibilidad entre la empresa y el Estado con la sociedad civil. Y eso depende mucho de cómo nosotros nos hagamos respetar, a veces a partir de la necesidad del financiamiento, pero también en esto de demostrar que nosotros somos tan importantes en el desarrollo de la comunidad como lo puede ser la empresa proveyendo empleos y el Estado con el tema de las políticas públicas y cuidando a la comunidad. Y ya como para cerrar, creo que si nosotros exigimos de las empresas y del Estado la transparencia y la rendición de cuentas, bueno, también tenemos que hacer esta autocrítica y tenemos que empezar a trabajar en la misma línea. Nosotros como sociedad civil, aquellas que somos organizadas o no, pero que tenemos que tener un proceder transparente, comunicable y que realmente nos permita rendir el estado de nuestras acciones. Creo que con estos conceptos por ahora estaríamos bien. Gracias, Mercedes, en el tiempo exacto. Y vamos a darle la palabra entonces a Morela, que ella obviamente va a contextualizar su intervención en Venezuela y poder contarnos cómo está la situación allá y cómo este tema puede trabajarse ahora. Sí, bueno, efectivamente, y en primer lugar agradecer la invitación del comité organizador de este encuentro y agradecer a todas las personas que nos han acompañado en una forma tan grata que hemos sido recibidos en Lima y que de verdad nos sentimos bien complacidos de estar haciendo este encuentro en Perú por primera vez. Efectivamente, yo tengo que centrarme en la situación actual que vive mi país y que en el momento que recibimos la invitación y nos enviaron las preguntas, donde nos pedían reflexionar sobre las medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad, se generó una inquietud tremenda de, poniendo un poco en orden las ideas, cómo podíamos darle respuesta a estas preguntas, cómo responder a la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en un contexto de restricciones en las políticas sociales y económicas del gobierno autoritario y centralista que tiene mi país desde hace 20 años. ¿Cómo lograr fortalecer a las organizaciones ante la inseguridad jurídica que vivimos y ante las dificultades operativas del día a día? A veces quizás nosotros mismos no lo evaluamos porque lo vivimos día a día, pero en el momento en que empiezas a reflexionar te das cuenta que son muchas las personas, son muchos los venezolanos que a veces por falta de transporte colectivo no pueden llegar a sus puestos de trabajo a tiempo, lo cual afecta enormemente la productividad de empresas y de instituciones, el desarrollo y la ejecución de los programas que se están llevando a cabo.
cuando por no tener servicio eléctrico las 24 horas del día en muchas de las ciudades del interior del país particularmente viven aisladas porque están desconectadas de internet, porque no pueden hacer una comunicación telefónica, porque no pueden realmente tener acceso a un punto de venta en un comercio debido a que no hay luz eléctrica en mi país. Entonces, realmente nos hicimos esta serie de preguntas y cómo podríamos nosotros solventar todos estos inconvenientes y estas situaciones que se están confrontando. Otro problema que también estamos viviendo y que lo están viviendo la mayoría de los países vecinos es la diáspora venezolana. ¿Qué ha significado para nosotros? Si bien para los países vecinos ha significado y está significando un problema, para Venezuela ha significado que muchas de las instituciones se han quedado sin recursos humanos calificados. Y las instituciones, como las empresas, se han visto en la necesidad de buscar una serie de mecanismos para compensar de alguna manera a sus empleados y poder mantener el mínimo necesario para seguir operando las instituciones. Esto cuesta trabajo decirlo en un país como Venezuela, pero realmente es la situación que hemos venido viviendo en los últimos 20 años y que se ha agudizado ciertamente en los 3, 4 años últimos del gobierno actual. Hasta el año 98, en Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil eran las ejecutores de los programas sociales. Los gobiernos contaban con las organizaciones de la sociedad civil para esa ejecución de esos programas. Y a partir del año 98, pues el gobierno decidió crear un fondo social y manejar ellos mismos los programas sociales. Es más, llegó a presentarse la situación que la esposa del presidente, en ese caso del presidente Chávez, presidía todas las organizaciones de la sociedad civil. Eso significó que por muchas de las organizaciones que tenían la posibilidad de desarrollar sus programas y que manejaban recursos, en muchos casos provenientes del Ejecutivo Nacional o de los organismos multilaterales que estaban presentes en el país para esa fecha, dejaron de poder prestar esos servicios y todo fue concentrado en un fondo único social que creó el gobierno y que está administrado por las Fuerzas Armadas Nacionales, ahora Fuerzas Armadas Bolivarianas del país. Estamos hablando del año 2001, se presenta la situación del paro petrolero que afecta seriamente a toda la población y particularmente al trabajo que se desarrollaba en las comunidades más necesitadas, porque en esa oportunidad la empresa petrolera era una de las principales empresas que financiaban programas sociales que ejecutaban las organizaciones de la sociedad civil. Ese es un año también donde se marcan las leyes habilitantes del gobierno que han sido prorrogadas cada cierto tiempo y viene adicional al paro petrolero, aparecen las célebres misiones que son a través de las cuales el gobierno maneja todos los programas sociales. Para el 2012 hay un nuevo plan de la Nación que contempla el Estado comunal y que es lo que se ha estado pretendiendo implementar en el gobierno ya del presidente Maduro en los últimos 4 años. Sin embargo, quiero decirles que a pesar de toda esta situación, las organizaciones sociales en el país se han logrado han mantenido sus acciones y han aprendido una lección que ha sido muy importante y es la cooperación mutua entre las mismas organizaciones y también alianzas con otras organizaciones de las regiones que ha permitido que muchas de estas instituciones puedan mantener sus programas y puedan salir adelante en la misión que tienen encomendada. Gracias, Morela.
Bueno, vamos a pasar a una siguiente ronda. En esta y en la siguiente no necesariamente voy a pedirles hablar en el mismo orden. Las voy a sorprender también, pero sí voy a empezar de nuevo con Pina. ¿No quieres? Sí, porque creo que el tema que tú nos planteabas de tener claro que la sociedad civil es diversa, es heterogénea, es amplia, en el marco de lo que proponen, por ejemplo, Mercedes y Marta, ¿tú crees que es viable así para toda la sociedad civil? ¿Cómo ves esas diferencias? Y me gustaría que, como lo mencionaste, completaras la información sobre estos acuerdos institucionales que se dieron en el marco de Busan y cómo se están manejando ahora en nuestros países. Sí, justo pensaba intervenir ahora respondiendo no respondiendo, sino en diálogo con Morela y Mercedes, porque me parece que ellas se han situado básicamente como sociedad civil igual a ONGs, y ONGs que dependen de institucionalidad, propuesta, etcétera, como lo ha planteado Morela, o Mercedes, cómo nos vinculamos al sector académico. Yo vengo del sector académico y la vinculación es bien complicada, pero en fin, yo quiero plantear el tema de que cuando hablemos de sociedad civil, en mi propuesta y la experiencia en el Perú, tengamos en cuenta que sociedad civil no somos las ONGs solamente, que las ONGs tenemos un rol que es el que más se ha trabajado estos días, pero que sociedad civil son los sindicatos, son las organizaciones, el mundo campesino. Lo dije en la primera parte, pero quisiera insistir. Y nosotros desde hace 22 años en el Perú tenemos una articulación que se llama la Conferencia Nacional de Desarrollo Social. En esa Conferencia de Desarrollo Social estaba pensada justamente para que esta heterogeneidad de la sociedad civil cada año planteara cuáles eran sus temas sustantivos a trabajar de cara al Estado y de cara también al sector empresarial. Y esta Conferencia de Desarrollo Social se ha mantenido y en el grupo impulsor están desde los sindicatos, están hasta las ONGs, vamos a poner todas las gamas y todas las formas de organización. Y tiene 22 años de funcionamiento y reunimos cuando hay recursos hasta 2.000 personas y cuando no hay recursos hasta 500. Este año ha sido, estamos en los años de los pocos recursos, solamente 500. Pero tratamos de también que no sea un evento de Lima, la capital, donde se concentre el saber, las universidades, ¿no es cierto?, los centros de poder sean de la sociedad civil, sino que se hagan reuniones previas en las regiones del país y de ahí se preparen y se tomen los temas. Y demora 4 o 5 meses la preparación, porque desde el tema hasta el título, hasta todo lo que hacen los comunicadores, no sé cómo se llama, que tan lindo del nuevo liderazgo de la sociedad civil, se pueda discutir colectivamente. Sin embargo, creo que la situación de América Latina, sea en la versión venezolana o sea en la versión peruana, se está poniendo en tela de juicio un acuerdo que es de los estados, firmado por los estados, en el que participó también sociedad civil en esa diversidad, que es Busan, porque Busan en su artículo 22, y lo pueden tener ustedes muy claramente establecido, dice que las organizaciones de la sociedad civil, no dice las ONG solamente, cumplen una función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica. También tienen actividades de complementación a los estados, pero señala en su inciso A y en su inciso B que los estados deben generar ambientes habilitantes y ambientes propicios
para que esta diversidad de sociedad civil se desarrolle. Y eso es lo que en formas más dramáticas y en formas más incisivas es un peligro en cada uno de nuestros países. Nosotros hablamos aquí de la criminalización de la protesta y los conflictos, la mayoría de ellos ambientales, y los desaparecidos de México y los desaparecidos del Perú por el reclamo de sus derechos conviven con democracias representativas. Entonces creo que eso es un punto fundamental. ¿Me vas a hacer una tercera ronda? O? Sí, te voy a hacer una tercera. Ah, ya. No, es que quería decir cuáles eran los desafíos para el conjunto de la sociedad civil. Me la guardo entonces. Sí, y ahí te doy un poco más porque ya. Un poquito. Gracias, Pina. Yo quería pedirle a Mercedes, ahora que ella pudiera, tomando lo que ella dice de los vínculos que hay que hacer con la academia y también el aporte que nosotros debemos dar desde la experiencia, la reflexión que nosotros podemos hacer, quería pedirle que pudiera contarnos un poco más qué fortalezas debemos generar en sociedad civil para profesionalizar mejor nuestro trabajo, para poder dar ese análisis que estás reclamando desde la experiencia, ese vínculo con la academia y que garanticen la sostenibilidad en el tiempo de los recambios generacionales. Okay. De paso le voy a contestar a Pina. Yo cuando me refiero a esto, hablo de la sociedad civil en general. Es decir, voy a dar dos ejemplos muy concretos. Movimientos. Los movimientos o las redes no son, digamos, organizadas formalmente, como diríamos, con un marco jurídico legal del país, sino que están formalizadas desde su accionar. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a una red que es regional, en la cual intervenimos 13 países, trabajamos un tema en común que estamos aprendiendo a sistematizar y a evaluar, y esa sistematización y evaluación, cuando la compartimos dentro de la academia. Entonces, aquí hablamos de redes, hablamos de movimientos, no hablamos solamente de organizaciones sociales. Entonces, me parece que tenemos que tener en cuenta que también depende si nosotros logramos llegar a los a las personas válidas, es decir, no todas, como se dijo, no toda la política es mala, no todos los políticos son malos, no todas las organizaciones son buenas, no toda la sociedad civil es buena, sino que lo importante es aprender a llegar al interlocutor válido, aquel que escucha y que a partir de una escucha productiva, por eso yo hablo de la producción o coproducción, se logran resultados que son importantes para el bien común. Entonces, desde ese lugar, me parece que tenemos que abrir nuestra cabeza y pensar que porque no estés formalizada dentro de un marco jurídico, no se pueden llegar a determinadas cuestiones. Esta red que yo planteo, en la cual Perú es parte, trabajamos articulando con el Estado de los distintos países y a su vez con las academias de los distintos países que certifican nuestro accionar. Se llama Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social. Entonces, desde un marco muy amplio, abordamos el sufrimiento social de los distintos países en distintos contextos. Pero para hacernos escuchar y para hacer que nuestro trabajo tenga un accionar fuerte, también tenemos que validar, sistematizar, y qué mejor que lugar que la academia, donde nosotros podemos considerarnos un referente para estas cuestiones. Me fui un poquito del tema, pero quería contestarle. Decime la profesionalización. Bueno, a esto voy. El hecho de profesionalizarnos implica no necesariamente el título académico, sino que es darle contenido y objetivos claros a nuestro proceder. Nosotros, por ejemplo, en el tema comunitario, a veces preferimos que no sean profesionales titulados de grado, sino que sean personas con condiciones naturales en función al trabajo que tienen que realizar como un operador comunitario, como un operador terapéutico, pero que sí se capacite adecuadamente para poder ejercer esa función y ese rol. Entonces, cuando hablamos de profesionalización,
no es solamente el grado académico, sino la toma de conciencia de que tiene que haber una preparación en función del rol que se va a cumplir. Y después la otra cosa muy importante, que es lo intradisciplinario, absolutamente, y entender el cambio generacional dentro de esta profesionalización. Porque no porque tengamos mayor edad, sabemos más que por ahí los jóvenes que vienen con una mirada innovadora, abierta, más flexible, y entonces el tema generacional entra muy fuerte en la profesionalización. Entonces, creo que lo más importante que hoy nos requiere nuestro accionar es estar abiertos, es interactuar interdisciplinariamente y pensar que la formación y la profesionalización no necesariamente implica un título de grado. Gracias, Mercedes. Morela, bueno, qué difícil hablar también de estos temas en un contexto tan difícil como el venezolano, y eso también nos lleva a ver que la diversidad no solo está en las organizaciones, en el tipo de organizaciones que somos y cómo somos, sino que también el vínculo con nuestro contexto es muy importante. Entonces yo diría que pudieras comentarnos también qué capacidades necesitamos fortalecer para profesionalizar nuestro trabajo, para los recambios generacionales que tenemos que dar en nuestros países en ese contexto venezolano tan complicado hoy en día. Bueno, efectivamente, para Venezuela en particular, el movimiento, no me refería solamente a las organizaciones sociales, digamos, formales, tradicionales que han habido, sino también ese tipo de movimientos que han surgido a nivel de las comunidades y en los movimientos estudiantiles, que en Venezuela realmente han tenido una figuración muy importante en movilizar a las personas, movilizar en su entorno, en las propias comunidades, lo cual también ha significado una persecución muy fuerte para esos movimientos. O sea, específicamente en el caso de los movimientos estudiantiles dentro de las academias y de las universidades, ha sido una de las situaciones y de los grupos pues, que han sido más castigados últimamente, y por lo tanto cada día se hace más difícil esa fuerza que se necesita para que puedan los estudiantes y pueda todo el gremio académico estar participando. Yo siento que quizás, bueno, es que es difícil a veces para nosotros mismos entender la situación que estamos viviendo, mucho más difícil poderla expresar y hacerla entender fuera, ¿no? Pero cuando en las universidades empiezan a trabajar con los movimientos estudiantiles, con los mismos académicos, dentro del entorno de las comunidades donde están las universidades, y viene la represión política fuerte que ha habido, la terminan, la aniquilan. En estos momentos, la mayoría de los líderes estudiantiles o están fuera del país o están presos. Y hoy en estos momentos todavía no se sabe exactamente cuántos son las personas que pueden estar detenidas. Y eso ha hecho que la mayoría de las organizaciones comunitarias a nivel de asociaciones de vecinos, etcétera, que han tenido sus movilizaciones como iniciativas propias, se hayan replegado y posiblemente a la espera de una situación que les permita retomar ese camino y poder generar el impacto que pudieran hacer. Yo creo que para nosotros es muy importante definitivamente el apoyo a nivel regional, y las alianzas con organizaciones regionales es lo que quizás ha permitido que muchos de estos movimientos y de estas agrupaciones se hayan podido sostener, mantener en sus actividades, en sus acciones y en sus políticas. Definitivamente
Venezuela durante un tiempo fue quizás apoyo de muchas democracias en América Latina. Hoy en día nosotros estamos conscientes de que el mayor apoyo que podemos recibir viene justamente de organizaciones de base comunitaria de otros países, todas estas redes regionales que hoy en día están muy activas y que han permitido que muchas de las organizaciones y de las líderes pues a niveles de movimientos sociales puedan tener cierta participación. Gracias. Voy a darle la palabra ahora también a Marta. Marta, yo quería que tú nos pudieras compartir un poco esta experiencia tan rica que tiene Ayuda en Acción en movilizar a la ciudadanía y en que el aporte de los recursos para el fortalecimiento también de la sociedad civil proviene de la propia sociedad civil o de las propias personas, pero eso en países latinoamericanos no tenemos una tradición de aportar desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones tú nos podrías compartir desde lo que son los países europeos y especialmente España o donde ustedes en otros países que trabajan sobre este tema y cómo combinar también porque aquí hemos avanzado en aporte del sector privado en relación a sociedad civil, pero generalmente nuestro gran financiamiento ha provenido de la cooperación, ¿no? Gracias. Ay, perdón. Bueno, yo creo que les voy a sorprender con la respuesta porque la novedad viene ahora de aquí. Es completamente contrario a lo que uno pudiera pensar. Lo explico. Por poner un ejemplo concreto, aunque no he venido aquí a hablar de mi organización, ¿no? Pero Ayuda en Acción tiene una base social de más de 120.000 personas que nos apoyan, ¿no? Con una recurrencia permanente de una aportación económica mensual, más o menos. ¿Qué sucedió? Que la crisis en España azotó también muy severamente a las clases medias. De hecho, personas que no estaban en situación de riesgo de exclusión social y que venían una clase media, media baja o media, y que sí eran solidarios y hacían sus aportaciones a organizaciones de la sociedad civil, se vieron muy afectadas porque perdieron el empleo. Y en esa situación de precariedad económica perdimos muchos socios. Ayuda en Acción tenía antes de la crisis 170.000 socios. Y perdí, cuando digo Ayuda en Acción, estoy hablando del ejemplo que conozco, pero lo mismo le sucedió a Oxfam, a muchísimas otras organizaciones que dependen de base social, ¿no? Entonces, después la situación a nivel macroeconómico ha mejorado considerablemente, aunque estamos acarreando una desigualdad social de la cual nos va a costar todavía más de una generación poder salir de la situación. ¿Qué hicimos para poder sobrevivir organizaciones como la nuestra? Pues irnos a los países de rentas medias, donde nosotros nos decían, ¿y por qué seguís trabajando en México, en Perú, en Colombia? Decimos, bueno, porque América Latina es la región más desigual del mundo. Nosotros no podemos abandonar estos países porque nos encontramos con unas bolsas de desigualdad enormes, ¿no? Entonces, continuamos con el compromiso, pero empezamos a apalancar recursos locales. Empezamos a trabajar con el sector privado a nivel local y, sobre todo, empezamos a captar socios locales. Y actualmente, en estos momentos, tengo aquí a mis compañeros responsables del programa de Perú. En estos momentos, el mayor crecimiento de socios de nuestra organización viene por este orden: Perú, México, Colombia. Impresionante, pero clarísimamente. Es verdad que están pagando unas cuotas más bajas que los socios de España. Es normal también. Estamos, como decía Molvina, empezando, no hay esa tradición, se irá escalando progresivamente, no se puede ser agresivo, hay que hacerlo con muchísima delicadeza, mucho tacto, cuidando, mimando mucho a esos socios. Y actualmente, por ejemplo, en Perú tenemos ya 9.000 socios, si un poco más, si no me equivoco. Y entonces es muy bonito porque son socios peruanos que ayudan a programas del Perú. Y con lo que yo sueño como directiva y persona que lidera esta organización es con que algún día
estos socios puedan también ayudar, ¿por qué no?, a países de África, a países con sus compañeros de América Latina que lo están pasando peor. ¿Por qué no ayudar a Venezuela? En Venezuela todavía no estamos, pero lo estamos pensando a nivel estratégico. ¿Por qué no ayudar a Honduras? ¿Por qué no ayudar incluso al vecino Bolivia, que está peor? Es decir, a otros países. En Argentina no estamos, ni en Chile, pero son movimientos, o sea, que las organizaciones de la sociedad civil, más allá de que seamos ONGs, fundaciones, como estemos considerados jurídicamente, que sean como movimientos de ciudadanía solidaria, ¿no?, que transgredan fronteras. Y en eso es un poco en lo que estamos. Pero curiosamente se ha roto el paradigma de ayuda norte-sur y estamos trabajando de verdad en el sur-sur y, ¿por qué no?, en el sur-norte. Nosotros también, y con esto acabo, a raíz de la crisis económica, empezamos a trabajar en España. Por primera vez en el 2013 ya llegamos a 10.000 niños y niñas y familias en riesgo de exclusión social, y nosotros éramos una organización tradicional de cooperación, que trabajábamos en 20 países fuera de España. En España hacíamos educación en valores, sensibilización para la ciudadanía, pero nunca habíamos trabajado con población que nos necesitaba. Y también tenemos un programa de acción social en España. Entonces, se ha roto, la globalización globalizó la desigualdad y, por tanto, también la manera de trabajar y la manera de ayudarse unos a otros. Gracias. Yo quería ahora, no te debo, pero después te lo voy a dar. Quiero ir con Morela, porque Morela también tiene ideas muy interesantes para el caso venezolano, de cómo se han generado estrategias de financiamiento en estos años o de movilización de recursos, porque sabemos que Venezuela no es un país que haya tenido cooperación internacional tampoco a lo largo de estos años, ha trabajado siempre con otras modalidades. Me gustaría que nos puedas comentar eso y nos puedas comentar los retos que tienen las organizaciones sociales en esta nueva era de la modernización. Sé que tú has hablado de cosas que hay en Venezuela sobre la era digital, el teletrabajo. Quizás por ahí podrías hacernos algunas recomendaciones, comentarios, Morela. Bueno, realmente en el caso de Venezuela ha sido un país que anteriormente nunca fue un país objeto de cooperación internacional, porque simplemente el planteamiento era: ustedes más bien pueden estar ayudando a los otros países. O sea que no teníamos esa experiencia en cuanto a manejar programas, y mucho menos desde organizaciones de base comunitaria que pudieran manejar y que tuvieran oportunidades de captar recursos de cooperación internacional. Hoy en día, parte de los recursos que se están recibiendo sí vienen de cooperación internacional, pero más que de gobiernos de otros países o de organismos multilaterales, vienen de propias organizaciones de sociedad civil de diferentes países. En el caso concreto por ejemplo, en el caso concreto de Sinergia como red de organizaciones, proyectos que se están ejecutando a nivel de las comunidades son recursos que provienen de alianzas que se han hecho con otras organizaciones a nivel regional, y eso ha permitido que haya cierto apalancamiento de recursos para poder generar los programas y las actividades que están desarrollando. En cuanto a la parte digamos, de la modernización de las organizaciones y cómo debería manejarse ese proceso, pues evidentemente es un tiempo de dinámicas de una gran transformación a nivel global, y se mueve, todo se mueve entre lo global y lo local, y hay que saber manejarse proactivamente en ambos ejes. La mejor definición de este proceso sería emprender creativamente para la construcción de redes colaborativas al servicio de logros sociales que se compartan entre las diferentes instituciones o de las diferentes organizaciones. Hoy en día, evidentemente, también el funcionamiento de las mismas organizaciones
ha variado en cuanto a las competencias del siglo actual, ¿no? Hay el teletrabajo, trabajo por objetivos desde la casa. Hoy en día son muchas sobre todo a nivel de las jóvenes, de las generaciones más jóvenes, ¿no? Que están demandando otro estilo y otra forma de trabajo, la contratación de personal que hoy en día viven fuera de Venezuela, están en muchos otros países y sin embargo están prestando servicio a organizaciones venezolanas o incluso a empresas venezolanas de los países donde lo están haciendo, y es todo a través de teletrabajo que lo están realizando, ¿no? Hay unidades de innovación y emprendimiento y desarrollo en todas las estructuras organizativas, y las unidades de manejo de la Big Data, que es otra de las fortalezas que se ha venido desarrollando sobre todo en la parte de las academias. Yo creo que los esquemas de trabajo estructurados por objetivos y no por jerarquías con figuras de líderes que van rotando, y esa rotación de cargos y responsabilidades en cuanto a la selección que se puede hacer del personal con la formación, como decíamos antes, no necesariamente a nivel académico, pero sí que tengan unas competencias propias y adecuadas para las actividades que van a desarrollar. Hoy en día también se ha incrementado muchísimo la presencia de estos movimientos y de estas organizaciones a través de online, o sea, y de allí se generan unas alianzas bien importantes que han permitido pues el desarrollo de una serie de acciones que han beneficiado a las comunidades. Gracias. Morela, ahora sí les voy a dar la palabra a Pina para que pueda profundizar en el tema que se le quedó, el tema de también si quiere comentar algo de lo que han dicho sus compañeras de panel, y quisiera que también pudiera vincular estos temas de la agenda internacional de la que estabas hablando de Busan con también los ODS y el rol que nos toca cumplir en ese marco, en ese proceso. Bueno, todo lo que dicen provoca conversación, ¿no? Es muy interesante. Yo quería incidir en dos ideas y luego plantear algunas cosas en la línea de lo de la pregunta. Tengo un minuto más, ¿no es cierto, Malvina? Sí. Ya. Creo que hay un principio también en ciencia política que es a una sociedad civil más compleja, mayor democracia. A una sociedad civil que solamente son ciudadanos que se organizan de vez en cuando, seguramente la posibilidad de tener gobiernos autoritarios es mayor. Ese es un principio que nos lleva a decir otra vez, por favor veamos sociedad civil con toda su diversidad y con toda su novedad de los últimos tiempos. Por ejemplo, lo que nos han recordado las dos compañeras es la presencia de movimientos sociales. Los movimientos sociales pueden estar promovidos por múltiples organizaciones donde confluyen determinados objetivos que a veces terminan cuando termina el movimiento o a veces continúan y se mantienen en redes, ¿no es cierto? Eso lo hemos vivido en el Perú. Desde noviembre del año pasado a la fecha hemos tenido como 10 movilizaciones. Hoy hay unas, están todos invitados. Ayer había otra y de pronto todos los que nos articulamos en CONADE nos hemos reunido para hacer un balance de contexto y movilizarnos. ¿Y por qué te movilizas? Justamente por la democracia. Si no hay democracia, no hay desarrollo. Y eso es lo que me provoca lo que ustedes han dicho. Entonces, a sociedad civil más compleja, mayor democracia. En una región donde las tendencias autoritarias son clarísimas, porque en toda nuestra historia y toda nuestra experiencia de todos los países, incluida España, hemos tenido dictaduras y dictaduras con cortes fascistas muy fuertes y muy sangrientas. En segundo lugar, lo que quería decir es que lo que me parece un elemento de apoyo muy fuerte, que es para todas las organizaciones debemos tener una clara lectura de contexto.
Y para eso la capacidad de análisis no tiene que ser solo el de la academia, porque a veces se queda solo de la academia. Yo tengo más de 40 años en la academia y la academia no logra permear el movimiento social con sus propios análisis. Muy por el contrario, hay un momento de retroceso de ese vínculo, por lo menos de donde yo provengo. Entonces, sí, quizás un elemento común a todos los componentes de la sociedad civil es procurar tener análisis del contexto que nos permitan acciones que sean racionales. Me parece que para la sostenibilidad del conjunto de la sociedad civil, de la que estoy hablando, en el contexto de nuestros países, un elemento clave es la articulación. Creo que en este momento tenemos que articularnos, los viejos con los jóvenes, en fin, la articulación. Sin articulación creo que no vamos a poder enfrentar las crisis políticas y las crisis económicas permanentes que vivimos. Segundo, un elemento importantísimo que en el Perú por lo menos es tema de debate, es que todas las organizaciones tienen que tener una memoria de lo que han aportado al país, de sus éxitos y sus fracasos. Hoy en el Perú lo que está en debate es la memoria de lo que pasó en 20 años de conflicto interno. Y cuando uno no tiene memoria de lo que fue y de lo que hizo y lo que aportó, es bien difícil proyectarse al futuro. Y eso es válido para las ONGs que tienen que recordar sus 50 años de existencia, como es válido para las centrales sindicales o los nuevos movimientos juveniles de ahora, que son los que están movilizándonos muy fuertemente. Tercero, es que cualquier organización, sea ONG o sea sindicato, o sea movimiento, tiene que legitimarse. Y la legitimidad pasa por dos elementos. Uno es que lo que hace y lo que logra es de utilidad para alguien, para sus representados, para sus vínculos. Me explico, yo puedo hacer una investigación excelente sobre las mujeres, pero si eso no tiene impacto en las mujeres, probablemente pasaré de profesor asociado a profesor principal, pero como ascenso individual, pero no como impacto social. Memoria, legitimidad, y creo que eso, la utilidad también es controversial, porque ahí están los juegos de intereses. Nosotros en el Perú estamos discutiendo si es cierto o no, si es posible o no, discutir el salario mínimo, ¿no es cierto? Y hay un espacio de articulación entre Estado y sociedad civil y empresarios para discutir, y no se ponen de acuerdo, porque hay intereses distintos. Los empresarios que piensan que es libre mercado y es oferta y demanda, y los trabajadores dicen que es canasta básica. Entonces, ¿cómo conciliamos cuando hay sectores fuertes, todos de sociedad civil, y que el Estado no puede responder? Hay un quinto punto que es, ¿ya se me acabó? Que es el de rendición de cuentas. Yo creo que toda organización, el Estado también tiene que rendir cuentas. Y eso es para nosotros básico. Y finalmente la participación. Ayer en esta misma mesa se habló mucho en una de las paneles de la participación. En realidad hemos llegado a un consenso en esa misma mesa que participar no es que te informen, no es que ven y te informo, sino que participar es incidir en decisiones. Eso es participar. ¿Y por qué la sociedad civil pide participar? Porque nuestras democracias y nuestras institucionalidades estatales son débiles y no logran cristalizar los intereses. Aún hay estos espacios de acuerdo que son en el país, el Acuerdo Nacional y la Mesa, no se logra cristalizar. Y yo quiero ser un poco polémica con ¿puedo? Ya. Hemos conversado de esto, ¿no es cierto? Que tú lo dices en inglés, pero yo lo digo en castellano, el levantamiento de fondos nacionales. Yo creo que eso es posible, me perdonan, ¿ya? Para temas blandos. Si yo quiero salvar a los niños de la desnutrición, me apunto.
mi vida cotidiana no cambia nada. Hay temas que no mueven estructuras, por lo tanto vamos a permanentemente que solicitar recursos porque no hemos cambiado las estructuras que le dan lugar a eso. Por ejemplo, nosotros hemos crecido en el Perú, somos campeones en el crecimiento, la pobreza ha bajado según las medidas que hay, pero apenas hay un shock externo del precio del petróleo y del oro, volvemos a retroceder. Porque los programas de ayuda eran buenos o eran malos, no sé, pueden ser muy buenos, pero las estructuras se mantienen ahí, ¿no? Como el fuego que se atiza, se dice, ¿no? En cualquier momento. Ya se acabó. Sí, mi minuto. te di 2 más. Parece que mis minutos duran más que los minutos de los otros paneles, ya han terminado y está empezando el panel abajo. Entonces me disculpan que tenga que cerrar corriendo. Mercedes, si tienes algo que agregar sobre la agenda. Yo quiero decirte que eso que acabas de decir se llama corrupción. Es lo que nos lleva a que nuestros países sean tan débiles, es producto muchas veces de la corrupción. Sí, de los paraísos fiscales. Exactamente, y Argentina lo padece permanentemente. No, una sola cosa que me parece muy importante establecer, y es la importancia de la complementación en red, ¿no? Entonces, nosotros en Argentina estamos aprendiendo la importancia de articular con organizaciones o plataformas pares como acá hay presentes 2, de las cuales integramos 6 redes en una mesa que busca una proyección nacional, que es un proyecto financiado por Unión Europea, con el fin de fortalecer la democracia, ¿no? Y que uno, a través de este intercambio que vamos haciendo y tratando de ponernos de acuerdo, nos vamos viendo que en vez de debilitar nuestras propias plataformas, lo que estamos logrando es un fortalecimiento extraordinario, complementario, y que nos vuelve mucho más ricos y más potentes. Entonces, que entender que el trabajo en red nos fortalece y nos permite ser mucho más fuertes y potenciales que de otra forma. Gracias, Mercedes. Marta, ya no. No queda tiempo. Sí, no queda yo tiempo. Me sumo a, desde luego, la necesidad de trabajar en red, y me sumo a recordar que también a lo largo de estos días se ha ido recordando para contribuir a los ODS está este ODS transversal que queda siempre como olvidadito, 17. que es el 17, que es el de las alianzas multiactor. Y ahí está redes de la sociedad civil con sociedad civil, trabajar con sector privado de aquí y de allí, con sector público de aquí y de allí, alinearse y que es un poco hacia el que no olvidarnos de este objetivo 17, que en sí mismo es un objetivo, ¿no? Muchísimas gracias a las 4.